bendiga, amado hermano, amada hermana, familia en Cristo Jesús. Dios les bendiga, Iglesia Evangélica Profética Peniel Filial Providencia. Es para mí un gran gusto, un placer el poder saludarles en este hermoso día que el Señor nos ha concedido, y que la bendición y la misericordia, la gracia de Dios esté sobre sus hogares, sus vidas, sobre sus familias. Estamos orando siempre, amados hermanos y hermanas, en cada culto, por todas las familias, esperando que el Señor nos arrope, nos cubra, nos guarde. Sé, amados hermanos, que muchos están saliendo pues a sus trabajos, tienen que salir temprano, regresan tarde, pero igual el salir pues es un peligro, el cual pues todos los que salen tienen a razón del virus, amados hermanos, pero por eso estamos orando y estamos creyendo de que Dios es poderoso para guardar y para preservar la vida de cada uno. Gracias le damos al Señor, amada iglesia, en esta oportunidad, esperando en el Señor que usted no se canse, no desmayemos, sino que sigamos adelante, sigamos esforzándonos en el favor y la misericordia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Recordemos, amada iglesia, que en Cristo Jesús somos más que vencedores, y que en este mundo y que en nuestra vida no hay otra puerta, no hay otra salida más. O es mundo o es Cristo. Dos cosas, o es mundo y esta vida con todos sus placeres, sus alegrías, o es Cristo Jesús y su gozo en esta tierra y un gozo eterno. Pero gracias a Dios, amada iglesia, que usted y yo estamos en Cristo. Pero muchas veces, amados hermanos, en el caminar de nuestra vida espiritual podemos ir perdiendo fuerza, podemos ir perdiendo fe espiritual, fortaleza espiritual, y es necesario que usted y yo vayamos a la presencia del Señor y tomemos fortaleza en Cristo Jesús. Así que les animo, amada iglesia, ¿verdad?, no desmayar, sino a continuar. Si a usted por A o B razón le llega a la mente, le llega a su corazón el ya no continuar con sus cultos, reprende ese pensamiento y mantengamos siempre, acordémonos que Cristo fue claro y dijo que no solo de la comida material necesitamos, sino que necesitamos de la comida espiritual, que es la palabra del Señor. Así es que, amados hermanos, cuánta gente, multitudes de gente en todo el mundo comiendo la comida material nada más, pero ¿hacia dónde van sus almas? ¿Hacia dónde van sus vidas? Esta vida, amada iglesia, no termina en esta tierra. Esta vida, según lo que el ser humano decida en esta vida, tiene un destino, o a la eternidad con Cristo o a la eternidad sin Cristo. Así que sigamos adelante, no desmayemos. En esta oportunidad, amada iglesia, vamos a iniciar tema este día, y nuestro tema es: quien todo lo quiere, todo lo pierde. Ese es nuestro tema: quien todo lo quiere, todo lo pierde. Repitiendo, nuestro tema: quien todo lo quiere, todo lo pierde. Y vamos a leer, amada iglesia, nuestra cita bíblica. Probablemente, así como estuvimos viendo toda la enseñanza del rey Asa, probablemente así nos tardemos, amada iglesia, pero considero que sacamos buenas lecciones para nuestra vida espiritual, y las necesitamos, ya que Cristo viene pronto y este mundo pelea y lucha porque los creyentes caigamos en las garras y vayamos a parar al mundo. Pero fiel es Dios, que nos ha de sostener a su pueblo, a su iglesia, a sus hijos. Bendito sea el Señor. Así que no olvidemos, vamos a siempre el mismo libro, Deuteronomio. Ese es nuestro libro, Deuteronomio, en el capítulo 17. Cambiamos de capítulo 17, versículo 14 al 20. Capítulo 17, versículo 14 al 20. Ahí vamos, amada iglesia, a esta hermosa cita bíblica. De igual manera, siempre le voy a mencionar, leámoslo despacio, con entendimiento, y vayamos viendo qué nos dice cada versículo bíblico. Dijimos Deuteronomio capítulo 17, versículo 14 al 20. Y leemos la palabra del Señor como escrito está, en el nombre del Padre, del Hijo y bajo el poder de su Santo Espíritu. Y a la letra dice su palabra: cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da,
y tomes posesión de ella y la habites, y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores. Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Versículo 16. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino. Versículo 17. Ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Versículo 18. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Versículo 19. Y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra. Versículo 20. Para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Bendito sea el Señor. Esa es nuestra porción bíblica, amados hermanos. Vamos a tratar de caminar. Hemos visto, si usted se fija, un poco se parece esta porción bíblica a la porción bíblica con la cual veníamos viendo todo el caminar del reinado del rey Asa. Esta nos habla, amada iglesia, acá quiero hacerles saber esto, el libro de Deuteronomio. El libro de Deuteronomio, amada iglesia, es un recordatorio. Este es un recordatorio de la ley. Y esto recordatorio, amada iglesia, Moisés se lo hace al pueblo israelita, el pueblo nuevo, el que iba a entrar a la tierra prometida. Cuando Moisés, amada iglesia, les hace saber todas estas palabras a Israel, en este caso estamos hablando del libro de Deuteronomio, cuando Moisés les hace saber estas palabras, el pueblo de Israel, el nuevo pueblo de Israel, ya estaba a las puertas de la tierra prometida, ya estaba frente a la tierra prometida. Y, amada iglesia, lo que está haciendo Moisés aquí es recordándoles, ya que recuerde que Moisés no entró a la tierra prometida. Creo que ya sabemos las razones, no las desconocemos. Ahora bien, si usted se fija, amada iglesia, aquí en esta porción bíblica quiero hablar un poco sobre los versículos que hemos leído en esta oportunidad. Aquí vemos, amada iglesia, que Dios les empieza a hablar a la nación israelita, que ellos, como nación israelita, iban a llegar a un momento en la cual ellos iban a pedir rey. Acordémonos, amada iglesia, de que Dios conoce el corazón del ser humano. Dios es omnisciente, conoce el ayer, conoce el hoy y conoce el mañana. Para Dios, ver el mañana es como estar viendo el hoy o el ver ayer. Dios lo conoce todo. Y Dios sabía, amada iglesia, con anticipación. Digo con anticipación porque ya le mencioné, aquí el pueblo de Israel ni siquiera había empezado a conquistar la tierra prometida. Ni siquiera. Todavía no había entrado Josué con el pueblo. Aquí todavía Moisés está vivo, pero les está reconviniendo Moisés antes de partir a la presencia de Dios. Y dentro de lo que le reconviene Moisés, amada iglesia, al pueblo de Israel, es referente a los reyes. Y si usted se recuerda, ¿en qué tiempo el pueblo israelita pidió rey? Fue en el tiempo del profeta Samuel. Acordémonos que a Samuel, haciendo un poco de memoria, Samuel le dolió en su corazón que el pueblo israelita pidiera rey. Pero Dios a Samuel le permitió y le dijo, no, le dijo, ahí déjalos, ellos quieren rey.
Acordémonos, amada iglesia, que Israel no tenía necesidad de rey. Ya tenía un gran rey que era Jehová de los ejércitos. Pero como ellos se fijaron en las naciones a su alrededor, ellos, el pueblo de Israel, pidieron rey. Querían un rey físico, aunque ya tenían al rey Jehová de los ejércitos. Y aquí, amada iglesia, todavía el profeta Samuel ni siquiera había nacido. Probablemente quizás ni Ana estaba todavía, la mamá de Samuel, y ya Dios estaba usando a Moisés para decirle al pueblo de Israel en el versículo 15 de este capítulo 17 de este libro con que hemos iniciado, y ahí le dice, ciertamente, le dice en el 15, pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. O sea, ya Dios ya sabe, amada iglesia, Dios ya sabe anticipadamente. Él ya sabe. A Dios nadie, hermanos y hermanas, lo va a engañar. Nadie lo va a asustar. Dios no van a hacer sorpresas, no, Dios ya lo sabe todo. Bendito sea el Señor. Y aquí, amada iglesia, quiero hacerles ver esto en el versículo 15. Viene Dios y les habla a los israelitas y les dice, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. O sea, que cuando llegara el momento que el pueblo de Israel pidiera rey, quien iba a decidir, quien iba a escoger, iba a ser Dios. Se los estaba diciendo ya. Probablemente, amada iglesia, en este momento, aún el pueblo de Israel se preguntara, ¿por qué nos está diciendo esto Moisés? ¿Por qué nos está diciendo esto Moisés? Tal vez no entendieran, porque lo miran que no puede suceder, que Jehová ha sido bueno y cómo van a estar ellos pensando en rey. Pero Dios, que todo lo sabe, ya Dios, amada iglesia, miraba lo que se veía venir. Ya Dios lo estaba viendo y les está diciendo, amada iglesia, aquí al pueblo de Israel con tiempo. Oiga, Dios es un Dios que con tiempo nos habla, para que usted y yo, cuando venga la situación, no vayamos a decir que Dios no nos dijo. No, Dios con tiempo le estaba hablando al pueblo de Israel y con tiempo, en el tiempo presente, Dios nos sigue hablando a nosotros también, amada iglesia. Y aquí vemos, amada iglesia, en el versículo 15 que estamos, y le dice, pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. No me quiero detener mucho acá, pero quiero tocar esto rápido. Y luego le dice, al que Jehová tu Dios escogiere vas a poner por rey. Y después le dice, y de entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti al hombre extranjero que no sea tu hermano. Oiga, que aquí Dios estaba hablando con tiempo. Y aquí, amada iglesia, usted y yo debemos entender, aunque estamos hablando del pueblo de Israel, de los reyes de Israel, aún, amada iglesia, esta orden no era solamente para el rey, sino que también era una orden para la esposa del rey, que tenía que ser una mujer del mismo pueblo de Israel. ¿Por qué te digo eso? Porque eso lo vamos a ir viendo por delante, que lastimosamente muchos reyes unieron sus matrimonios con mujeres que no eran judías, sino que eran mujeres que descendían de otras naciones o tenían sangre de personas que no descendían de los judíos. Pero aquí Dios les está diciendo cuáles son los parámetros para tener rey, cómo tenía que ser. Y yo me extiendo más y digo, no solamente reyes, sino también las esposas de los reyes. Y usted y yo, amada iglesia, debemos de entender que esto no queda aquí. Esto es para nuestros tiempos también, como pueblo del Señor. Seas varón o seas varona, ¿a dónde tengo que escoger? Dentro del pueblo del Señor. ¿Para qué? Para que el día de mañana no nos vaya a ir mal. Sigamos leyendo. Versículo 16. Dice, pero él, hablando del rey, dice Dios aquí a través de Moisés en Deuteronomio, versículo 16, pero él no aumentará para sí caballos. O sea, el corazón de los reyes que iban a ser puestos cuando empezara el pueblo de Israel a ponerlo según lo que Dios escogiera, iban a ser reyes no ávaros. Por eso le dice, pero él no aumentará para sí caballos. Oiga, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos.
De aquí, amada iglesia, lo vemos físicamente, literalmente, pero nos está hablando que usted y yo no debemos de ansiar la avaricia de las cosas materiales y que las cosas materiales nos van a llevar a la vida pasada de donde venimos, porque hay mucho pueblo de Dios, hay mucha mujer y hombre de Dios que las cosas materiales, amada iglesia, lo han vuelto a llevar a la vida pasada, a la vida antigua, de donde venía, por ir persiguiendo las cosas materiales. De esto está hablando esta porción bíblica y se puede aplicar para nuestros tiempos. Yo creo que para usted, amada iglesia, y para mí no es ajeno de muchos creyentes en todo el mundo, en todas las iglesias del mundo, iglesias evangélicas, me refiero, que empezaron bien, aceptaron al Señor, empezaron a ver una diferencia en sus vidas entre lo de Dios y lo del mundo. Y empezaron a confiar plenamente en Dios, empezaron a caminar confiando en el Señor, en fe en el Señor, pero de repente las cosas materiales poco a poco fueron invadiendo otra vez sus corazones y los sacan del propósito de Dios y vienen a terminar en Egipto. Por eso, hablando literalmente, amada iglesia, aquí les dice Dios, a través de Moisés les dice, pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos. Y esta es una orden para todo hijo de Dios, para toda hija de Dios. Esta es una orden para todo ministerio, profeta, evangelista, maestro, pastor, para todo ministerio, para el creyente, para el que lleva privilegio, para el que no lleva privilegio, pero ya aceptó a Cristo. La orden del Señor es esa. Si usted y yo hemos salido de Egipto, ¿qué tenemos que ir a hacer otra vez a Egipto, amada iglesia? Debemos de caminar en el camino en la cual vamos caminando y va quedando atrás el Egipto en totalidad en nuestra vida. Pero sigamos leyendo. Versículo 17. Oiga, estamos hablando de los reyes. Ni tomará para sí muchas mujeres. ¿Por qué? ¿Por qué dice aquí? Porque para que su corazón no se desvíe. Usted y yo, amada iglesia, que conocemos la historia en la palabra del Señor, historia de otros reyes, hubieron reyes que el tener muchas mujeres desviaron su corazón y lo llevaron a cosas vanas y lo llevaron a cosas pasajeras por haber tenido muchas mujeres. Y ahí tenemos el ejemplo, ahí está Salomón, por mencionar. Pero bien, sigamos en la lectura. Oiga, ni tomará para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvíe. Oiga, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. O sea, sí podían amontonar, pero no en abundancia. ¿Qué sigue hablando la palabra del Señor? La avaricia. ¿Cuánto creyente, cuánto hijo de Dios, no importando qué privilegio pueda tener, la avaricia lo ha llevado de regreso al mundo? Y no se da cuenta muchas veces la persona que está viviendo en avaricia. No se da cuenta, sino que a esa situación, a esa actitud de avaricia que está viviendo la persona, ella o él no mira que es avaricia y lo mira normal. Lo mira normal. Pero debemos de preguntarnos si esa avaricia no te está llevando al mundo. No te está llevando a hacerte amigo en amistad con el mundo. Sigamos leyendo. Versículo, Dios no está en contra. Dios no está en contra, amada iglesia, que usted y yo tengamos. Él está hablando de la abundancia, está hablando ya de ir más allá, de que quiero más, de que quiero más, de que quiero más, de que quiero más, abundancia. Vamos al versículo 18. Cuando se siente sobre el trono de su reino, dice, entonces, oiga, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. O sea, esta Deuteronomio, amada iglesia, es parte de la ley. Y aquí nos está diciendo la porción bíblica que el rey tenía que tener una copia. Y la original la guardaba el sacerdote levita en el templo. Había una original que la mantenía el sacerdote en el templo y había una copia que la mantenía todo rey. Todo rey, todo judío conocía la ley. No había ni hubo ningún rey que no conociera la ley.
No hubo ningún rey que no tuviera una copia de la ley, amada iglesia. Eso debemos de saberlo. Y aquí Dios en el versículo 18 se lo está diciendo. Una copia de esta ley, le dice, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. 19 voy. Y lo tendrá consigo, dice, y leerá en él, oiga, todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios. Esta es una orden de Dios. Leer la ley todos los días de su vida. Leer la ley todos los días de su vida. Esta es una orden que era para los reyes. Hoy usted y yo como iglesia del Señor en pleno 2020 somos reyes y sacerdotes, y también, amada iglesia, somos llamados a leer la palabra de Dios todos los días de nuestra vida. Qué triste y qué difícil, amada iglesia, para aquellos creyentes que probablemente conozcan esto que estamos tocando y no lo hacen. ¿Qué va a suceder? La palabra de Dios es bien clara. El leer esta palabra trae temor a la vida del ser humano. Lo dice Dios, no lo digo yo. Yo solo se lo estoy leyendo, lo dice Dios. El leer esta palabra trae temor al ser humano. Dios lo dice, no lo digo yo. Pero ¿cuál sería lo contrario de esto? Pensemos, ¿cómo diría lo contrario? Si leer esta ley trae temor al corazón del ser humano, no leer la palabra quitará el temor en el corazón del ser humano. Espero que me entienda. No leer la palabra quitará el temor en el corazón del ser humano. Y un ser humano, una persona, un creyente temeroso que empieza a dejar de leer la palabra de Dios, el cual manda por orden de él a leerla todos los días, y empieza a dejarla de leer, va a perder el temor. Y si este creyente, hombre o mujer o joven, empieza a perder el temor, ¿qué va a suceder con su vida? Poco a poco se va a ir para el mundo. Poco a poco, así paulatinamente, no es que de la noche a la mañana. Aún la persona va camino ya para Egipto y alguien le va a decir, vas camino a Egipto. No, yo estoy bien, porque me critican. Cualquiera puede pensar de esa manera. Pero ¿cuál es la realidad? Lo que la Biblia nos dice. ¿Por qué tenían que leer la ley los reyes? Para temer a Dios. ¿Por qué la iglesia del Señor en pleno 2020 o 2021 tiene que leer la Biblia? Para temer a Dios. No lea la Biblia, ¿y qué pasaría? No temeríamos a Dios. Amada iglesia, aquí estamos viendo de cómo tenía que estar constituido un rey, de cómo tenía que caminar un rey, cuál era el mandato de parte de Dios de cómo el rey tenía que caminar. Oiga, ¿cuál era el objetivo de leer todos los días la ley? Para poner por obra la palabra de Dios. El versículo 20 dice, para terminar, para que no se eleve, oiga, no se eleve. Dicho de otra manera, no se ensoberbezca, no se vanagloríe, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos. Este es el objetivo de leer la Biblia todos los días, para que no nos vanagloriemos. Usted y yo, amada iglesia, sin leer la Biblia, cuando no éramos nada, andábamos altivos, andábamos orgullosos, por nada. Entonces, si usted y yo dejamos de leer la palabra, nuestro corazón se va a elevar también, según nos dice la palabra, sobre las demás personas. ¿Y qué nos dice también el versículo 20? Ni se aparte del mandamiento, ni a derecha ni a izquierda. Mantengámonos leyendo la palabra, y solo de esa manera no te vas a apartar ni a este lado ni al otro lado, pero mantengámonos leyendo la palabra. Y no solamente eso Dios promete en su palabra, estoy en el versículo 20, sino que también promete que nos va a alargar nuestros días. Nos va a alargar nuestros días si leemos sus mandamientos, si los ponemos por obra. Dios, el Dios eterno de ayer, hoy y siempre, a usted y a mí, que somos pasajeros en esta tierra, nos está ofreciendo que nos va a dar más años de vida. Vamos a ver a otros partir y usted y yo ahí vamos a estar todavía. Vamos a llegar a años sobre años. ¿Por qué? Porque ponemos como prioridad la ley, la palabra de Dios, en otra manera de decirlo. Así que, amada iglesia, vemos entonces
cómo Dios acá le habla a los reyes y le habla a Israel con anticipación y nos habla a nosotros cómo debemos de caminar. Es bien, amada iglesia, sorprendente que una persona, oiga bien esto, es bien sorprendente que una persona que haya sido formada con principios morales, con principios espirituales, como lo fueron los reyes de Israel y los reyes de Judá, se dejaran gobernar ellos por sentimientos, por impulsos, por emociones, por vicios, por pasiones o por envidias, como aparecen algunos reyes en la Biblia. Si ellos habían sido instruidos desde pequeños, el pueblo judío, los judíos son muy instruidos en la palabra de Dios, era bien difícil que un rey, un vicio, una pasión, cualquier situación lo apartara. Era bien difícil, era bien sorprendente. Aún así, amada iglesia, pasó. Ya vamos a mencionarle al rey que vamos a ver en esta oportunidad. Un rey, amada iglesia, que por lo que hemos visto como Dios les habló a ellos y nos habla también hoy a nosotros, ellos debían de darle estatura, debían de dar el ancho a los reyes, pero cosa que no fue así, lastimosamente. De igual manera, hoy Dios nos habla a usted y a mí, lastimosamente, aunque Dios nos habla de una u otra manera, usted y yo sabemos que hay creyentes que no da el ancho, que no da la estatura. Allá la Biblia, amada iglesia, esta porción bíblica que hemos leído, amada iglesia, es cierto, fue para el pueblo de Israel, pero también es para nosotros. Allá nos habla la palabra del Señor en Romanos 15:4 y dice, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron. O sea que lo que hemos leído en esta oportunidad es para nuestra enseñanza. Y si usted se fija, amado hermano, amada hermana, la Biblia no esconde. La Biblia, el personaje que actuó mal, que vivió mal, que dio mal testimonio en la Biblia no lo esconde, Dios no lo escondió y Dios no dice, a este lo voy a esconder porque me dio mal testimonio. No, el testimonio malo de ese personaje Dios lo saca en la palabra. Pero ¿con qué fin Dios lo pone ahí? Para que usted y yo hoy aprendamos. Con ese fin, Dios no escondió los pecados de David, Dios no escondió los pecados de los reyes, Dios no escondió los pecados de los patriarcas. ¿Para qué? Para que ahora usted y yo en pleno 2020, en pleno julio, agosto del 2020, aprendamos, amada iglesia. Y si ellos, estos personajes bíblicos, fallaron, ¿qué es lo que Dios quiere de usted y de mí? Que allí donde ellos metieron su piecito y no debieron meterlo, usted y yo no lo metamos. La Biblia no guarda, amada iglesia, no esconde nada de lo que los personajes bíblicos hicieron. Ahora, amada iglesia, ya quiero mencionarle qué rey vamos a empezar a ver. Y vamos a empezar a ver al rey Jorán. Ahora, déjeme decirle que rey Jorán hubo tanto en Judá como también en Israel. Cuando digo Israel me refiero a zona norte. Cuando digo Judá me refiero a zona sur. O sea, los dos reinos, acuérdense que después de Salomón el reino de Israel se dividió en dos. Entonces los dos reinos tuvieron reyes que se llamaron Jorán. Pero en este caso, amada iglesia, vamos a hablar del rey Jorán de la zona sur. Este rey Jorán, amada iglesia, su padre fue Josafat. Y Josafat, amada iglesia, fue considerado como un rey de los pocos buenos, oiga, de los pocos buenos reyes de Judá, Josafat. Ahora, pero en este caso, amada iglesia, vamos a ver un hijo, oiga, vamos a ver un hijo de Josafat. Josafat, repito, uno de los reyes que fue considerado como buenos, resulta aquí un hijo que resultó ser uno, amada iglesia, de los más malos, oiga, de los más malos, y que gobernó sin justicia en el reino sur o en el reino de Judá. Es uno de los reyes más malos, Jorán. Acordémonos, amada iglesia, que en la historia habla de que el reino sur o reino de Judá hubieron más reyes buenos, pero en este caso, este rey Jorán es uno de los reyes malos que debieron quizás haber salido en la zona norte, pero salió en Judá y era hijo de Josafat. Así que, amada iglesia, vale la pena que tomemos las lecciones de este rey llamado Jorán para nuestra vida, para que como iglesia en Cristo
seamos lo que Dios quiere que tú y yo seamos, que seamos fieles, que seamos buenos creyentes. Por eso vamos a ver a este rey Jorán en este gran tema de varios días seguramente. El rey Jorán, amada iglesia, no dudamos, ni dudo yo, que muchas veces leyó esta ley. Cuando digo ley me estoy refiriendo a Deuteronomio, la porción, amada iglesia, que hoy hemos leído. El rey Jorán la leyó desde chiquito, desde pequeño. O sea, el rey Jorán no era ignorante de esto. El rey Jorán sabía cómo debía conducirse, sabía de cómo tenía que caminar y conocía esta porción bíblica que hoy hemos leído en nuestro inicio, en donde aparecen, amada iglesia, en la porción que hemos leído en esta noche, en el inicio, aparecen los lineamientos para comportarse cuando llegara a ser rey. Porque allí está hablando cuando se pusiera un rey. Entonces hemos visto, hemos leído los lineamientos para una persona judía cuando llegaba a ser rey. Iglesia del Señor, el tiempo nos ha apremiado, vamos a llegar hasta este momento. Dios te bendiga. Vamos a continuar el día de mañana y vamos a seguir con el mismo tema. Si Cristo no ha venido el día de mañana, pues nos vemos con la ayuda del Señor. Dios te bendiga.